Gloria a Dios, aleluya. Dios me los bendiga, amados hermanos, amigos que pueden estar aquí a través de esta transmisión, a los hermanos y amigos que están aquí presentes. Vamos a continuar con la de los patriarcas, la serie de los patriarcas que hemos estado transmitiendo a través de los días viernes. Vamos a continuar con Abraham. Hemos estado hablando de cómo fue llamado Taré, también fue parte, cómo tenía ese llamado Nacor, que era el padre de Taré, pero vimos que Nacor es quedarse varado. Bendiciones, mi hermana Leonila. También un fuerte abrazo para usted y para toda su familia. Dios me la bendiga. Entonces vemos cómo ellos se quedan parados porque no pudieron ellos sentir ese deseo de seguir adelante, ya que vemos que Nacor estaba durmiendo, estaba descansando, y Taré, en el dolor de que su hijo se había muerto, se quedó varado en lo que es Harán. Entonces ahora también vimos cuando Jesús confronta a los fariseos. Tal vez me hace el favor de transmitirlo en Tabernáculo, poder que también llegue a el grupo, por favor. Y ya, entonces vemos cómo ellos pierden esa bendición, pero cuando Jesús le confronta a los fariseos, Él les dice que si fueran verdaderamente los hijos de Abraham, ellos dieran esa fuente, esa bendición de lo que es Abraham. Abraham sabemos que era orador, que era un hombre de fe, que era un hombre que se sostenía en Dios y que creía en la promesa de Dios, a pesar de que él todavía no conocía la tierra prometida. Él salió de Ur de los Caldeos. Veamos Génesis 12, 1 al 3 para repasar, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Así vemos que Harán era el lugar donde ellos se quedaron varados, y estaba ya entre Ur de los Caldeos y entre Canaán. Pero aquí nos aclara Josué, en el libro de Josué, quién fue Harán y quién fue Nacor. Veamos Josué capítulo 24, verso 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: revisó Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel y sus príncipes y sus jueces. Dice su palabra: y sus oficiales. Todos se presentaron delante de Dios, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces aquí vemos que lo que es Taré y Nacor no servía a Dios, al Padre Jehová de los ejércitos, sino que servía a dioses extraños. Entonces aquí vemos cómo ellos no estaban en Cristo Jesús. Ellos no conocían, de alguna manera hemos visto cómo se desligaron de lo que la promesa que Noé le dio a Sem. Esa promesa que viene de lo alto y que le dijeron que iban a ser benditos. Pero ellos no tuvieron esa promesa. ¿Por qué? Porque no leyeron las escrituras, porque no vieron las promesas de Dios. Cuando nosotros no vemos las promesas de Dios, buscamos lugares o buscamos salidas que no nos llevan
a la verdad, sino salidas que nos hacen apartarnos de Dios. Tenemos el ejemplo de Noemí, que ella viviendo en la casa del pan, hubo un tiempo que hubo hambre, hubo un tiempo que hubo necesidad. ¿Sabes por qué? Porque en la vida del cristiano no es todo color de rosa. Hay momentos donde va a haber necesidad económica, pero eso el Señor muchas veces lo permite cuando tu vida está en orden, cuando tu vida está buscando de Dios y llega un momento difícil económico, es para que nosotros aprendamos a depender de Dios y nuestra fe crezca. También hemos hablado la semana pasada, donde hay falta de pan es porque ha habido muerte. Y hablamos de esa muerte que es a veces cuando hablamos en contra de un hermano. Eso es asesinato en el Nuevo Testamento. Jesús nos lo enseñó en el estudio anterior, lo vimos. Si lo quieres ver, ahí en la parte de arriba de Teología la Biblia o Tabernáculo de Adonai, puedes ver el estudio pasado. Y entonces vemos que la muerte, cuando nosotros hablamos y tenemos odio en contra de nuestro hermano, sea un hermano carnal o sea un hermano espiritual, estamos trayendo pobreza, lepra y falta de pan a nuestra casa. Falta de pan espiritual y falta de pan de alimento. Pero volviendo a Noemí, Noemí vivía en la casa del pan y hubo un momento de hambruna en esa ciudad. Entonces ella se va y busca un lugar. Muchas veces buscamos trabajos, buscamos medios en los cuales no van de acuerdo con la palabra de Dios o con la promesa de Dios. Y por decir un ejemplo, hay personas que quizá tienen una tienda y tienen que vender alcohol o tener que vender cosas que puede dañar a otras personas. Buscamos una salida para tener ingresos, cuando nuestra bendición tiene que venir de Dios. O hay personas que no encuentran o su esposo o su esposa se está alejando de ellos y en lugar de venir a Jesucristo se va al brujo, se va a las cartas, se va a ver quién está diciendo algo de la suerte para saber la respuesta. Y eso es asomarse, como le pasó al jefe de la guardia de Saúl, que él vivía dentro de la ciudad del refugio, pero vemos la semana pasada salió a las puertas porque lo llamó el otro capitán y entonces ahí fue donde lo mató. Y eso es lo que hace el enemigo. A veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida y es ahí donde entonces el mal nos alcanza. Pienso que estás en otro lado, no sé. En Deuteronomios capítulo 6, vamos a ir a Deuteronomios capítulo 6. Entonces aquí tal vez es verso 1, vamos a leer del 1 al 2. Y dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Qué quiere decir esto? Que a donde quiera que nosotros vayamos, a donde quiera que nosotros estuviéramos, dice su palabra, que sus mandatos y sus estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Quiere decir esto de que a donde nosotros, si nosotros tenemos que salir de una nación o de nuestra familia porque llegó el tiempo que se casaren, no pueden apartarse del Señor. Porque dice que a donde vayamos estos decretos y estos estatutos tienen que ir con nosotros. Y el verso 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando a ti. Entonces dice su palabra que cuando nosotros llevamos para que temamos a Jehová y debemos de guardar su palabra y sus mandamientos, dice, mandando tu hijo, dice, y el hijo y los hijos de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados.
Dice la palabra de Dios que para que nuestros días sean largos y buenos, dice, debemos de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Para que nuestros días sean prolongados y buenos. ¿Cómo Dios te va a dar una vida larga y llena de dolor y llena de tristeza? Si una vida se te da, es para que tú estés bendecido. Juan, hermano, creo que es Juan, bendiciones. Bendiciones, hermano Juan Mauro, qué bueno verlo de nuevo en nuestros estudios, Dios le bendiga. Entonces vemos acá que Abraham, a pesar que él venía de una familia, en lo cual leímos en Josué, que era una familia que adoraban a otros dioses, que no amaban a Dios, él se mantuvo en la promesa que Dios le dio. Y Noemí salió de la casa del pan y fue a buscar pan en una ciudad pagana donde se daba sacrificios a los ídolos. No busques ninguna salida que no provenga de las promesas de Dios. Búscalo en la palabra. La palabra de Dios y la oración te va a llevar a sus promesas, te va a llevar a sus caminos, te va a llevar a la bendición que Dios tiene para ti, para tus hijos y aún para tus nietos y tus generaciones. Pero continuemos en Deuteronomios capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová, dice, amarás a Jehová Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, tú tienes que enamorarte. Recuerda que cuando Cristo viene, viene por una iglesia, por una novia. Y la novia tiene que estar enamorada del novio. Si no, pues el novio no se va a querer casar con alguien que no esté enamorado de él. ¿Por qué? Porque él nos amó primero. Y dice su palabra en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y hemos explicado varias veces que corazón en la Biblia es todos nuestros sentidos. O sea que la palabra de Dios tiene que estar en tus manos. La palabra de Dios tiene que estar en tus pies. La palabra de Dios tiene que estar en tus ojos. O sea, en lugar de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, debemos de tener la mirada en esta palabra que es la que nos va a bendecir. Y dice la palabra de Dios, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el verso 7, y las repetirás. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Porque muchas veces el Señor nos habla y se nos olvida. Y es ahí donde Satanás viene y nos da una segunda opinión. Y a veces nosotros somos, dice la Biblia, por muy torpes que seamos, ¿verdad? Él nos ayuda. Pero a veces somos tan torpes que oímos mal la segunda palabra o se nos queda mal lo que acaba de llegar que lo que el Señor nos ha dicho siempre. Y dice, y las repetirás a tus hijos. La palabra de Dios dice, enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mis hijos desde que son niños se les enseñó la palabra de Dios. Y yo sé que muchas veces no están como bien metidos en ella, pero la palabra no se aparta de ellos, porque desde niños tienen una instrucción y no se pueden olvidar. Aunque por un momento miren para otro lado, la palabra de Dios, lo que quedó ahí en ese corazón, va a dar su fruto. Y mientras nosotros como padres estemos orando por nuestros hijos y esperando las promesas del Señor, esas promesas nos van a alcanzar, porque el bien y la misericordia nos seguirán. Y dice el verso 7, sigamos, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, ¿en qué momento debemos repetir la palabra de Dios? Cuando vamos de camino al trabajo, de camino a casa, cuando andamos por el camino, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Y las atarás
como una señal en tu mano y estarán como frontal en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir que nosotros debemos, toda casa de un cristiano, de un hijo de Dios, tiene que tener versos en sus paredes, tiene que tener algo que pueda, cuando tú lo veas, y te recuerde que su palabra está en tu vida y la vas a repetir. La vas a repetir una y otra vez, para que hemos hablado mucho acerca de las neuronas. Y cada vez que tú tengas neuronas cuando duermes, las nuevas neuronas tengan la información de esa palabra. Y hemos también aprendido que también hay neuronas en el corazón, que también hay neuronas en muchas partes del cuerpo, y cada parte va a tener la información de la palabra de Dios. Veamos el verso 8, verso 9, por otra vez, y las escribirás en los postes de tu casa y en donde más, en las puertas. Cuando tú salgas y cuando tú entres, esa puerta tiene la palabra de Dios, y la puerta física de tu casa y la puerta física de tu vida espiritual. Recordemos que hay una sola puerta, y esa puerta es la puerta que es Cristo Jesús. Pero recordemos que ahorita tú lo puedes buscar. Vayamos a Isaías, capítulo 55, verso 6 al verso 8. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, para que porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Buscadle mientras pueda ser hallado, porque hay un momento donde Dios dice: hasta aquí, ya no más. Hay un momento donde ya el camino se acaba. Recordemos que hay promesas, pero hay promesas que muchas veces quizá usted ha abortado porque se ha apartado del Señor, porque no ha mantenido su palabra en su vida, porque no ha guardado sus estatutos en su familia y en su casa. Porque al igual que Elí, cuando estaba a cargo del templo, nunca ordenó a sus hijos, y entonces sus hijos perecieron y él también pereció. Ni siquiera el pueblo de Dios se dio cuenta en qué momento el arca, en qué momento la presencia de Dios se salió. Y cada vez que recuerdo eso, ese estudio me da una tristeza, porque el pueblo no se fijó que salió la presencia de Dios de su pueblo. Pero el Espíritu Santo dice que se posó todavía en los muros, esperando que el pueblo se diera cuenta y dijera: ¿dónde está la presencia de Dios? Y se arrodillaran y empezaran a clamar diciéndole: regresa, Señor, te necesitamos. Pero al contrario, estaban tan afanados en sus cosas, estaban tan despreocupados y estaban tan ocupados en la vida cotidiana que no se fijaron en qué momento la presencia de Dios se apartó de sus vidas. Es por eso que nosotros, dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy es el momento. Quizás has abortado muchas bendiciones, pero es el momento de volver a embarazarte de esas bendiciones y dar a luz lo que un día no pudiste dar a luz. Meterte en el Señor, esperar en el Señor, buscar, ordenar tu casa, tener esa guianza para poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Dice la palabra claramente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque por donde empieza el enemigo y la carne a trabajar,
es en esta parte para que tus pensamientos estén contra los propósitos de Dios, ya sea carnales, ya sea ataques satánicos o del mundo, ¿verdad? Ese ataque que todos los días está entrando a través de las redes sociales, a través del internet, a través de la televisión, que nos aparta cada día más del Señor. Siempre hemos dicho eso. Imagínense que Moisés o los grandes hombres del calibre de Moisés hubieran tenido Facebook, no hubiera tenido la revelación del Pentateuco y todo lo que Dios le dio a esos hombres, a un Elías que cayera a fuego. ¿Qué pasaría si el pueblo de Dios empezáramos a darle todas esas horas a nuestra vida espiritual? Yo pienso que el fuego de Dios estaría ardiendo en cada hogar. Pero veamos acá que dice que deje el impío su camino. Y también dice, tendrá Dios misericordia. Dice, porque dice, y vuelve a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. No importa cuán grande sea el pecado, si un corazón viene constricto, arrepentido, a humillarse y a reconocer su pecado, no solo reconocerlo, ¿verdad? Porque hay quienes reconocen su pecado, pero no se apartan de él, lo vuelven a hacer una y otra vez. Entonces es lo mismo, debemos de reconocerlo, pero apartarnos de él también. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son los mismos que Dios. Veamos Números capítulo 20, verso 11. Gloria sea al Señor Jesús. Dice su palabra. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y dice, y bebió la congregación y sus bestias. Veamos el verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por tanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto no meteréis esta congregación en la tierra, porque les he dado, estas son las aguas de las rencillas, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Fíjate, qué tristeza. Ese gran hombre que abrió los mares, claro que él no fue, sino fue Dios, y él fue el instrumento que Dios usó. Ese hombre que Dios usó para sacar a su pueblo, ese hombre que Dios utilizó para enviar tantas plagas, de repente no entra a la tierra prometida. Y Moisés quiere entrar, pero ya no. Hay un momento donde Dios dice, hasta aquí. Yo te di esta oportunidad. Yo te bendije, tú eres mi hijo, pero ya las bendiciones que yo tenía para ti, ya no las verás. Hay un momento donde si tú vuelves y dices, no pasa nada, ya me perdonó esta, ya me perdonó la otra, ya sigo aquí, ya estoy bien. Llega un momento donde Dios dice, hasta aquí. Moisés se airó. Un hombre de Dios, un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por el pueblo de Dios. Un hombre un pastor como que pocos, ¿verdad? Un pastor de los que, no digo que ya no hay, porque yo sé que todavía hay pastores que dan la vida por sus ovejas y que aman las almas por las cuales Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero como Moisés, pocos que decían, bórrame a mí, pero no permitas que tu pueblo perezca. Como esas mujeres que están dispuestas a ir a doblar sus rodillas en lo íntimo donde nadie las ve, por sus hijos, por su esposo, o aquellos varones que lo hacen en lo secreto, pero que ellos están delante de Dios de rodillas y buscando la presencia de Dios. De ese calibre era Moisés, pero Moisés en un momento dice, se enoja y le da la piedra 2 veces,
símbolo que tú no puedes decir, Cristo ya murió por mis pecados, voy a ir a beber otra vez, voy a ir a robar, voy a seguir odiando a mi hermano porque me hirió, voy a ir a seguir odiando a esa persona porque yo estoy lastimado o lastimada. Cuando la palabra nos enseña claramente, mía es la venganza, espera en mí, perdona. Y cuando nos olvidamos de todo esto, es como que estuviéramos llevando a la cruz del Calvario de nuevo a Jesucristo, cuando Él ya murió por ti. Sabiendo tú la palabra, te apartas y no obedeces a ella. Por eso es necesario que en la mañana, en la tarde, en el camino y antes de acostarte, estés repitiendo, porque realmente, lo digo por mí, somos personas olvidadizas y necesitamos esa repetición constante para que siempre tengamos presente las promesas y los estatutos de nuestro Señor que ha dejado a través de las Escrituras, para que no nos apartemos de ella. Entonces aquí Moisés se enfadó y le gritó a la roca, tú no puedes llevar 2 veces a Cristo. Recuerda que esa sangre que fue vertida para salvación, para muchos va a ser fue vertida para condenación. Recuerda que a todo aquel que rechaza a Cristo Jesús, rechaza al Padre y por lo tanto no tiene parte con el reino de Dios, porque esa sangre fue derramada para que nosotros no pagáramos en la cruz del Calvario. Esa sangre fue vertida para que nosotros no fuéramos condenados. Hubo alguien que pagó, hubo alguien que dio su vida por la vida de nosotros. Y veamos aquí, para terminar, veamos Números 20:13. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Recuerda que las aguas en las Sagradas Escrituras es con las que se lavan. Antes de entrar el sacerdote al lugar más santo, tenía que pasar por la fuente de las aguas. Y estas aguas, en lugar de beber de ella, ellos peleaban y se levantaban contra Dios y contra Moisés. Moisés ya no entró a la tierra prometida. Él fue salvo. Muchos hombres y mujeres dan su vida en el camino y son salvos, pero pierden muchas bendiciones aquí en la tierra. Pierden muchas cosas y también en la eternidad lugares. Tú no te imaginas qué lugares celestes. ¿Quién tú serás en aquel tiempo? Fíjate, Abraham, aquí en su palabra nos enseña en Hechos 7, del 2 al 4, dice: varones, hermanos y padres, oí el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morara en Harán. Antes que llegara a Harán, Dios había llamado a Abraham. Y en el tumulto, porque Dios le dijo, vete de tu parentela, ahí venía Taré, ahí venían los hijos el hijo y el nieto de Taré, y venían las mujeres también, y venía un pueblo ahí, venían personas que servían a Taré. Y él tuvo la oportunidad, Taré tuvo la oportunidad. Hoy siempre lo he dicho, sería el Dios no solo de Abraham, de Isaac y Jacob, sino también de Taré. Y también fuera de Nacor, y también de otras generaciones, porque todas traían la bendición que Noé le dio a Sem, del cual viene el linaje esta familia. Pero ellos la perdieron. ¿Sabes por qué? Porque nunca se dieron cuenta de esa promesa. Muchos en las Escrituras no sabían de las promesas y las perdieron. Muchos reyes, cuando estudiamos los reyes, muchos se apartaron de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no escudriñaron. Y cuando de repente mandaban a llamar y miraban los libros, y eso dice la ley de Dios, ¿y por qué no lo sabíamos? ¿Y por qué no lo habíamos leído?
entonces las cosas empezaban a cambiar y la bendición de Dios empezaba a llegar. Es necesario que estas escrituras estén atadas en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Veamos el verso 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. En eso no hizo caso Abraham. Él seguía con su parentela y su parentela lo único que hizo fue detenerla. Muchas veces estamos atados a una ciudad, a una familia, ¿por qué no? A la esposa, al esposo, y no podemos avanzar. No te estoy diciendo que dejes tirado a tu esposo, a tus hijos, físicamente no, pero tú puedes espiritualmente avanzar y dejar que Dios trabaje en la vida de tu casa. Con eso tampoco te digo, porque muchos están en la iglesia y creen que por estar en la iglesia y se olvidan del esposo y se olvidan de la esposa y se olvidan de los hijos y solo trabajan para la obra, pero se olvidan aún del dueño de la obra. Es necesario llenarnos de la palabra y de la oración, y dice que cuando leamos con entendimiento, porque muchas veces solo leemos y ya le decimos al alma, bueno, ya te leíste el Salmo 91 y ya todo eso está ahí, amén, amén, pero no lo guardaste en tu corazón y no lo pusiste en práctica en tu vida. Es necesario que los que han abortado vuelvan a embarazarse y ya no llevar a Cristo a la cruz como lo hizo Moisés, para que puedas entrar a esa tierra prometida y ver las bendiciones del Señor. Es necesario que entres a esa ciudad de refugio que es Cristo Jesús. Es necesario que, aunque ahorita quizá alguien esté pasando hambre, mire que tú vives en la ciudad de Belén o Jerusalén, la ciudad del pan. ¿Quién es tu pan? ¿Quién es tu alimento? Tu alimento es Cristo Jesús. El alimento espiritual es Cristo Jesús, la palabra de Dios. Esas aguas en las cuales tú tienes que ser lavado es la palabra de Dios. Porque como explicaba el pastor, creo que hace 2 domingos atrás, cuando decía de que con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Y él nos explicaba que eso significaba también que los niños, los jóvenes y los adultos todo en general eran lavados, no solo el joven, sino que ahí las Sagradas Escrituras nos está diciendo que desde el que mama hasta el anciano, ¿con qué guardará su camino? Con guardar su palabra, con atesorarla, con llevarla a donde quiera que vayamos. Vamos a poner una alabanza para sellar esta palabra. Dios bendiga a todos mis hermanos que han estado conectados en este estudio. Te recomiendo que veas los estudios anteriores para poder entender y irlos entrelazando. Vamos a continuar con los fallos de Abraham en el próximo estudio, pero vamos a sellar esta noche esta palabra. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, llevando tu palabra. Señor, que no nos pase como David, que dijo, no permitas que mi hijo muera, porque estuvo 1 año alejado de Dios, porque se paseaba en la ventana en lugar de estar en la guerra. Y empezó a ver aquella ventana y vio ahí un monumento de mujer. Y la deseó y la mandó a traer. Hoy tenemos varias ventanas en el internet. Pornografía, chistes, entretenimiento. Pero, ¿sabes? Dios dijo, vas a perder a tu hijo. Y él lloró, él suplicó, porque él conocía al Dios el cual Dios lo puso como rey, lo ungió, lo levantó, le hizo ganar delante de Goliat.
pero por estar viendo en la ventana, en el balcón, entonces Dios dijo, ya no más. Este niño va a morir. Y ese niño murió. Hay un momento que Dios dice, ya no más. Hasta aquí llegó. Había promesa para Salomón, porque le había Dios prometido al rey David que su reino sería perfecto. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Salomón lo sabía. Así que empezó a tirar incienso a dioses ajenos, porque sabía que había una promesa y se aprovechó de eso. Pero no contaba que Dios dice un momento, ya no más. Y se le fue arrancado el reino. Y solo por la promesa a David. Solo por aquella promesa que la sostuvo y la sostiene el Señor. Porque de ahí viene el linaje de Jesucristo. No le quitó todo el reino, pero en lugar de que reinaran quizá 12, 13 o todos sus hijos, solo llegó a reinar uno. Por aquella desobediencia, porque se apartó de los estatutos del Señor. Porque buscarle mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cerca. Y hoy está cerca. Hoy está cerca el Señor. Pero no vaya a ser que mañana tú llames y tú quieras las bendiciones que son tuyas. Pero dice otro, tomará tu candelero. Saúl llegó hasta decir, por favor, traigan a Samuel, regresen a Samuel, porque él quería su reino, el ungido, el que Dios escogió, pero él no obedeció, así que fue quitado de rey. Y hay muchos reyes que son quitados por la desobediencia. Así que buscarle ahora mientras puede ser hallado, en tanto que está cerca. Padre, como dice esa alabanza, te buscaré hasta encontrar. Y haz como Jacob, que no soltó al ángel de Jehová hasta que recibió su bendición. Padre mío, bendecimos a todos los que están en esta transmisión. Que esta agua llegue como un río caudaloso. Que sea tu palabra llenando las necesidades y llenando los corazones de cada persona. En el nombre de Jesús, la alabanza. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, bendice a cada uno por nombre. Seas tú obrando en cada persona y sellando esta palabra. Al que le sea de bendición, pueda beber de ella. Y al que no, que deje que esas corrientes sigan hasta alcanzar a cada necesidad y conforme a las promesas y propósitos de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos tu vida, hermano, hermana. Bendiciones. Gracias por estar escuchando la palabra. Sigue adelante en tu casa, con tus hijos. Ora por ellos, ora por tus nietos, por tus generaciones. Dios te bendiga. Quedamos despedidos de esa transmisión. Bendiciones a todos, pero no de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo.